En este video vamos a estudiar cómo se relacionan el calor y la temperatura y qué cantidad de calor hay que entregar a una sustancia para que adquiera cierta temperatura. Por ejemplo, analicemos la situación que está graficada. Tengo dos jarros con agua calentados con la misma hornalla. Es casi obvio que si la pregunta es ¿cuál de los dos se calienta más rápido? Vamos a responder que la que tiene menos agua, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que para llegar a una, supongamos que queremos calentar, supongamos que las dos jarras están a 20 grados centígrados y las queremos llevar a 100 grados centígrados. Entonces, la pregunta de ¿cuál se va a calentar más rápido? Es esta. Es decir, para que alcance los 100 grados centígrados, a esta le voy a tener que entregar menos calor que a esta. ¿Sí? A esta le voy a tener que entregar una cantidad de calor mayor para que llegue a los 100. O sea que si yo aumento la cantidad de materia, es decir, la masa, también voy a tener que aumentar la cantidad de calor. Entonces decimos que la relación entre la masa y el calor es directamente proporcional, ¿sí? Es decir, aumenta la masa, tengo que aumentar la cantidad de calor, ¿sí? Pero también hay una dependencia con la diferencia de temperaturas. Si yo tengo esta jarra, por ejemplo, a 20 grados centígrados y la quiero llevar a 40, voy a necesitar una cantidad de calor determinada. Ahora, si la quiero llevar a 100 grados centígrados, voy a necesitar mucho más calor, ¿sí? Porque voy a tardar más, entonces a medida que transcurre el tiempo yo le sigo entregando calor. Entonces, si la temperatura aumenta, yo quiero llevarla a temperaturas mayores, también tengo que aumentar la cantidad de calor que entrego. Entonces, esto depende también de las temperaturas en forma directa, ¿sí? Aumenta la temperatura, tengo que aumentar la cantidad de calor, ¿sí? Y además, sabemos que no es lo mismo calentar agua que aceite. Si ponemos en una hornalla la misma cantidad de aceite que de agua, el aceite se va a calentar más rápido. Entonces estamos viendo que también la cantidad de calor que yo entrego depende del tipo de sustancia, ¿sí? Entonces depende también de la sustancia. Entonces depende de tres cosas la cantidad de calor. Entonces las tres cosas son las que van a determinar la fórmula. La fórmula que estudia la física, la parte de la física que estudia los cambios del calor, comportamiento de calor, es la calorimetría. ¿Sí? La calorimetría tiene una fórmula para la cantidad de calor, ¿sí? Que es calor específico por la masa por la variación de la temperatura, ¿sí? Entonces, esta fórmula la vamos a usar para resolver cualquier problema. Este coeficiente que está acá, que se llama calor específico, depende de cada sustancia, ¿sí? Es lo que nosotros notamos cuando comparamos calentar o, por ejemplo, si queríamos llevar aceite que estaba a 20 grados centígrados y agua que estaba a 20 grados centígrados, la misma cantidad, notábamos que el aceite se calienta antes, o sea que necesito menos cantidad de calor que el agua. Entonces, esa particularidad
cuando caliento cosas, la denotamos con este coeficiente que se llama calor específico, ¿sí? Y se escribe una C y una E chiquita. Y es lo que... y depende de tipo de sustancia. Entonces podemos anotar que el calor específico depende de cada sustancia. También dijimos que dependía de la masa, en forma directa. Esto es la masa, ¿sí? Y esto se llama diferencia de temperatura. Diferencia quiere decir resta de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, el delta T para este ejercicio, para este ejemplo, es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, si yo lo tenía a una temperatura inicial de 20 grados centígrados y lo quería llevar a 40 grados centígrados, la resta 40 menos 20 me da 20 grados centígrados. Entonces, en este caso, el delta T es de 20 grados centígrados. Si era el otro, si lo quería llevar a 100, la delta T, ¿cuál hubiera sido? 100, que es la temperatura final, menos 20 grados centígrados. Entonces tenía un delta T de 80 grados centígrados, ¿sí? ¿Entiende cómo se calcula esto? Las unidades son, para la temperatura en grados centígrados vamos a utilizar, para la masa vamos a usar gramos, y para el calor específico vamos a usar las unidades de caloría sobre gramos por grados centígrados. Y bueno, las unidades que vamos a utilizar para el calor, una de las unidades de energía, la más utilizada es calorías, ¿sí? Calorías. Bueno, con este video terminamos lo que es la explicación de esta fórmula y en el próximo video vamos a ver un ejemplo práctico de cómo resolver problemas donde intervenga la cantidad de calor y la temperatura.